Y estamos grabando. Gracias. Gia, ¿me puedes hacer un favor y ayudarme a mutear a las personas? Y Claro que que sí. la llamada, vamos a ver si ya se conectan las panelistas. Chuquita, y solo para que sepas, tienes tus notificaciones con sonido, para que eso no te moleste después en la grabación. Y ya le avisé a Belu y ella lo va a tirar ahora en redes. Hola, Isa. Gracias, Gia. Ya estamos teniendo a Isabel y a Mayra, así que vamos a esperar a las dos potentes más y así podemos comenzar. Isabel, muchísimas gracias por la paciencia. Hoy día la tecnología nos ha traicionado muy fuertemente. Te En verdad, siempre preocupes. hemos tenido una muy buena amistad con Zoom porque nos permitía hacer todo un clic, pero hoy día nos ha traicionado Zoom. Le voy a mandar un mail. Así que nada, así es la vida, pues. Qué pena que no me puedan ver porque no me preparé, pero en verdad esta sesión estará dirigida y moderada por nuestra grande Isa. Isa, tu cámara se ve de... O sea, me Ahora toca sí, tenerlo así. sí, ahora sí te puedo ver, Bella. Mm. Isabel va a estar moderando esta sesión, que es en verdad de periodismo y ciencia. En verdad, gracias a las que se están conectando. Vamos a esperar unos minutos más porque hemos pedido que entren a las 4:30. Así que mientras esperamos que se conecten nuestras otras dos panelistas, les pido que nos esperen un poquito más. Hola chicas. Hola, Bel. Hola Belén, aquí estamos. Gio salvándonos porque yo estaba a punto de llamar a Zoom. Estamos. Estamos, lo grabamos y después lo vamos a subir a nuestro YouTube. Aquí nada ha sucedido. Sí, Ahora sí. se van sumando chicas, ahí lo estamos difundiendo. Ya, genial. Sí, hemos dicho igual que empezamos a las 4:30, así que tenemos unos minutos para respirarnos y volvernos. Creo que ya están conectadas Alejandra, Isabel, Mayra. No sé si Tati se volvió a conectar. Tati, ¿estás por ahí? Seguimos esperándola. Cuando se conecte Tati, Isa, te voy a avisar para que puedas como ir presentando un poco la sesión. Tati, ¿estás conectada? Arriba a la derecha, Chucky, tienes como un iconito que dice 15 y si haces clic ahí puedes ver la lista de las personas que están. Perfecto, sí, acabo de darme cuenta de eso. Muchas gracias a las personas que se están conectando. Esta voz que escuchan es de Chucky, organizadora de conversaciones. Hoy día la tecnología nos ha traicionado y hemos pasado rápidamente, gracias a la ayuda de Gia, a este meetup en Google, para tratando de salvar la sesión. Mil disculpas por esta demora. En verdad, estamos atrasados 23 minutos, pero hemos decidido empezar a las 4:30. Creo que ya está Tatiana conectada. Así es. Un gustazo. Bueno, en verdad, hola a todos, sin más further ado, y para no hacerlo más largo, en verdad dejo aquí a nuestra querida Isabel. Isabel es la persona que va a estar moderando esta sesión.
y en verdad esperemos que las pueden disfrutar y compartir. Como siempre vamos a tener un video resumen de 1 minuto de esto en los siguientes días, que espero puedan compartirlo en sus redes. Y nada, Isabel, esta plaza es tuya, puedes ir presentándote y conversando sobre qué vamos a conversar hoy día en esta sesión. Isabel, estás en mute. Hola chicas queridas, primero un gusto moderar esta nueva sesión de Conversaciones Poderosas. Mi nombre es Isabel González, soy periodista, feminista y esta sesión de hoy tengo el gusto de compartirla con Mayra Vargas, Alejandra Vargas y Tatiana Pardo. Ellas son periodistas científicas que hacen periodismo científico en Latinoamérica. Y qué mejor momento que la pandemia para hablar de periodismo científico, para aprender con ellas un poco sobre cómo ha sido su trasegar en este momento, qué podemos aprender juntas y cómo podemos ayudarnos a hacer más y mejor periodismo científico en la región. Así que para comenzar, me gustaría que cada una de las chicas, bueno, vamos a poner como un par de reglas, por decirlo de alguna manera. Si sentimos que estamos hablando demasiado es porque ya es suficiente y es importante que respetemos la palabra para que las otras chicas puedan participar también. Y la idea es que yo voy a dirigir como una pregunta, la primera será para todas y luego en modo muy Lu Ortiz, voy a dirigir como una pregunta a cada una y luego las chicas van a ir como sumando sus apreciaciones alrededor de esa misma pregunta. Pero para comenzar, me gustaría preguntarles a las chicas que nos acompañan hoy, que además están en diferentes países de Latinoamérica, que nos cuenten dónde estaban las periodistas y los periodistas científicos antes de la pandemia. Y en esa medida de esa pregunta, que nos cuenten ustedes específicamente dónde estaban, qué están haciendo ahora y a qué se dedican. ¿Quién quiere comenzar? Yo digo que Tatiana. ¿Qué tal, Tati? Hola a todas, ¿cómo están? Muchísimas gracias a Chicas Poderosas por la invitación. Un placer en serio estar con todas ustedes, aprender de todas ustedes y compartir juntas nuestras experiencias que son supremamente enriquecedoras, estoy segura. ¿Dónde estábamos? Pues bueno, en mi caso, yo siempre he trabajado en diarios, he trabajado en el periódico El Tiempo, que es el diario más grande de Colombia, cubriendo temas de medio ambiente. Y antes estaba en El Espectador, que es el segundo periódico más grande del país. Y estábamos pues en una redacción, ¿no? Estábamos ahí encerrados haciendo reportería, pero también en campo. Digamos, yo he estado mucho tiempo como en el Amazonas, especialmente haciendo temas de investigación por deforestación. Y ahora estamos en la casa, como la mayoría de todas ustedes, imagino, cambiando un poquito las dinámicas de investigación. Creo que ese es el momento para presentarse un poquito, ¿cierto, Isa? Entonces, bueno, yo vivo en Colombia, soy periodista freelance en este momento, cubro especialmente temas de medio ambiente y ciencia, y en este momento soy la editora y coordinadora de un proyecto que es transnacional, que es muy colaborativo además, que se llama Tierra de Resistentes. Básicamente investigamos ataques violentos contra líderes ambientales en América Latina y el Caribe. Eso es lo que estoy como en este momento enfocada. Y cubriendo la pandemia, claro, desde una perspectiva como ambiental. Gracias, Tatiana. Alejandra Vargas, ¿dónde estabas antes de esta pandemia y qué trabajo has realizado en este tiempo? Bueno, pues mucho gusto a todas, un gusto compartir con ustedes en este momento una conversación de este calibre. Pues yo he estado por aquí y por allá en Costa Rica durante muchos años, casi 15 años estuve en el diario La Nación, en donde me desempeñé como periodista de ciencia, de tecnología y medio ambiente, luego como editora. Luego me fui a Univision en Miami, en Univision Digital, y estuve también en Univision en el lado de la Bahía, en el oeste de Estados Unidos, donde estuve hasta hace un par de años. Desde entonces soy freelance, me dedico a escribir algunas publicaciones
trabajos por encomienda, algunos que yo también sugiero, y también hago mucha labor de coaching y de edición de trabajos de colegas en diferentes medios de comunicación, también por encargo. Durante esta pandemia he estado en California y también acá en Costa Rica, que me agarró este momento histórico de visita en mi país. Traía a mi hijo recién nacido a conocer a su familia y pues acá nos quedamos. Entonces, desde acá, más bien he tenido la oportunidad de colaborar con algunos medios locales, haciendo sobre todo edición y revisión de material que se está difundiendo, tanto audiovisuales como escritos. Y he colaborado también con algunas redes de periodismo internacional de las cuales soy parte, para también colaborar intercambiando contactos con investigadores, etcétera. Por ejemplo, hay un investigador costarricense que se encuentra en Estados Unidos, en California, que está trabajando mucho en el desarrollo de los tests para identificar personas infectadas. Entonces, ese tipo de cosas es lo que más he hecho. No he tenido aún el privilegio de escribir un artículo propiamente sobre la pandemia. Es algo en lo que estoy trabajando ya y que les voy a contar en su momento cuando lo publique, que tiene elementos de sorpresa bien interesantes. Es bastante más científico que otra cosa. Y bueno, pues además tengo un grupo en Facebook que se llama La Ciencia es Pura Vida, en el cual simplemente lo que hago es tratar de ser una plataforma para que la gente comparta por qué debemos hablar de ciencia cotidianamente y por qué no es una cosa tan complicada o tan intangible o tan lejana como algunas veces se piensa, sino que es algo que está en nuestra vida cotidiana, y por eso lo dice en un grupo de Facebook. Qué horror. Pues eso, aquí estoy en Costa Rica, donde la situación está bastante manejable, bastante bien controlada por las autoridades, y pues en contacto con periodistas de América Latina y con Estados Unidos, que es donde he estado trabajando también los últimos años. Y estoy a la orden. Gracias, Alejandra. Y finalmente, Mayra Vargas, cuéntanos un poco dónde estabas antes de esta pandemia y qué trabajo has desarrollado en estos 2 meses de quietud. Bueno, pues antes de esta pandemia yo estaba cubriendo la presencia de plaguicidas en los 6 felinos de México, ¿no? Estaba también investigando sobre el avistamiento de nutrias en una parte alta de un área natural protegida, la más importante del occidente de México. Un avistamiento que se dio pues en un lapso, no se habían visto en 20 años, ¿no? Entonces estaba perdida acá en temas de fauna, pero de repente pues la situación nos hizo ahora sí que direccionar pues los temas, ¿no? Ahorita estoy en casa, como la mayoría de las compañeras redactoras, estoy en una redacción donde la mayoría somos mujeres, se llama Letra Fría. Este es un medio de comunicación digital regional que se encuentra en un municipio que se llama Autlán, en Jalisco. No estamos en la capital de Jalisco, o sea, no estamos en Guadalajara, somos un medio enclavado en región que reportea justamente al interior del estado de Jalisco, estamos prácticamente descentralizados. Y también soy la coordinadora del Nodo Jalisco, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Justamente ese es un proyecto que pues acaba de iniciar por parte de la red MPC. Una vez que cambió la directiva, se hicieron nodos en los estados de la República Mexicana donde hay miembros de la red. Entonces, en esta parte, pues sí, también estamos tratando de trabajar desde el estado con diferentes temáticas relacionadas con la capacitación en temas de ciencia para los periodistas, ¿no? Que ahora toma un significado muchísimo más importante, pues a partir de la pandemia, que creo que es una de las preguntas que viene por ahí, que es la que vamos a trabajar. Y pues bueno, creo que en resumen es todo. Letra Fría y la red MPC es donde pues trabajo principalmente temas de medio ambiente y pues de salud pública. Gracias, Mayra. Alejandra, ¿cuál ha sido tu percepción sobre la cobertura que se ha hecho de la pandemia y del COVID-19 en tu país y en la región en general? Bueno, pues yo tengo, como periodista de ciencia, tengo algunas reservas importantes de cómo se está cubriendo este tema en general en el mundo. Creo que dos de las peores cosas que ocurren cuando uno se dedica al periodismo científico o a la ciencia, a la divulgación de la ciencia, son la ignorancia y la arrogancia. Y creo que en algunos casos que he visto, tanto acá como en otras partes de América Latina y del mundo,
creo que estos elementos se están combinando. Y empiezo por explicar un poco cuál es mi percepción. Creo que digamos, cuando uno cubre temas como estos de ciencia, se vale no saber, se vale no entender, especialmente si no sos un profesional que ha sido capacitado en el área de ciencias o si no has estado vinculado a la cobertura de temas científicos con cierta periodicidad, que ha ocurrido mucho en este momento, que no todas las personas que están cubriendo la pandemia son periodistas de ciencia, por definición, ni estaban preparados y posiblemente a algunos ni siquiera les interesaba. Entonces creo que a muchos los tomó que por imprevisto o de imprevisto cubrir temas como esos que se supone ser un poco más especializados. Entonces creo que hay una ignorancia sobre la temática, sobre la forma de abordar un tema científico, sobre los procesos que involucran el quehacer científico, sobre el método científico, sobre los tiempos que requieren los científicos para hacer sus investigaciones y para contestar, etcétera, sobre la reticencia que tienen la mayoría de ellos para hablar. Entonces, hay una ignorancia importante en los colegas, entre los colegas que no han cubierto periodismo científico o que no han hecho ciencia anteriormente. Y también yo creo que hay un componente que se está viendo mucho en redacciones en Costa Rica y también en el mundo, que es la arrogancia. Es esta posición del colega que llega a increpar a la fuente en momentos donde hay gran tensión, fuentes que están, personas que han estado trabajando en el área durante un periodo prolongado, que tienen jornadas extenuantes, que tienen muchas dudas también de lo que están haciendo, no porque no sean capaces, sino porque pues todos estamos en este momento en un momento de gran incertidumbre, donde no todos tienen las respuestas. Y yo creo que hay colegas que no han sabido ser empáticos con las fuentes, y no me refiero a ser condescendientes, que no es lo mismo, sino tener un poco de paciencia y de respeto con estas fuentes para abordar sus cuestionamientos de una forma prudente, de una forma mesurada, y casi que en muchos de los casos se piensa que la fuente está negando la información o que tiene malas intenciones o que hay un deseo oculto de no decir algo, etcétera. Entonces creo que han habido casos de ambas cosas, tanto de ignorancia de parte de los comunicadores como de, disculpen que estoy muy en el trópico con esta mosca, me tiene loca, ay Dios santo. Han habido dos elementos muy importantes, es de la ignorancia y la arrogancia, y en algunos casos se han involucrado o se han visto juntas. Y yo creo que eso ha pasado en Costa Rica, porque lo he visto y lo he criticado, que yo no soy mucho de hacer crítica pública, pero en este caso me pareció que era necesario decirlo en voz alta, que era importante que los periodistas nos alertáramos y nos diéramos cuenta que podíamos hacerlo mejor. Y lo he visto también en América Latina, he visto algunos trabajos que se han publicado en los diferentes medios en América Latina, y creo que que en general la cobertura podría ser mejor. Y veo también una oportunidad grande desde los titulares hasta la forma en cómo elegimos a las fuentes. A veces nos estamos quedando mucho en un tema de fuentes muy locales y tenemos una oportunidad enorme de acudir a fuentes internacionales que están desarrollando los temas. No sé, por ejemplo, en este momento podríamos involucrarnos con personas que están investigando sobre la cura en Israel, gente que está haciendo investigación sobre los test en otro país, bueno, acá en Costa Rica, para otra gente de otros países que están trabajando en los anticuerpos. Entonces, creo que para mí los principales errores que he visto es que ha habido un poco tal vez de ignorancia de pronto en la forma de abordar los temas. Y ahora bien, también creo que es muy injusto criticar al colega periodista por sí mismo, porque creo que es una situación que ha sido muy difícil. Creo que muchos están haciendo su trabajo en condiciones que no lo habían hecho nunca antes. Están haciendo su trabajo tratando a científicos o a fuentes que son bastante difíciles de ubicar, desde los teléfonos celulares o desde un Zoom, por ejemplo, que no todos están tan anuentes a responder, mucho menos si no conocen a esas personas. Creo que hay mucha gente haciendo un buen trabajo también en condiciones que pues son difíciles y que no conocían. Entonces, cuando vos me preguntás qué me parece qué me ha parecido la cobertura, creo que es una cobertura que oscila entre lo mediocre y muy buena. Creo que ha habido elementos muy buenos en algunos casos donde se muestra una situación de dificultad con mucha claridad, que se acude, por ejemplo, a infográficos, se acude a videos, se acude a fuentes que tienen una gran habilidad para explicarse,
pero ha habido otras cosas absolutamente desastrosas que espero mantener en mi archivo de antologías para algún momento hablar de lo que no se hace. Gracias, Aleja. Tatiana, me gustaría preguntarte si en función de apoyar un poco esta idea de la percepción de la cobertura, nos puedes contar qué tan dispuestos están los medios de comunicación, por lo menos en los que tú has trabajado, a que el periodismo sea cada vez más especializado. Bueno, les voy a contar, como para que tengan un poquito de contexto, El Espectador tiene una sección que se llama Vivir, en donde hay distintos periodistas que cubren distintas fuentes relacionadas con ciencia, como tal, ciencia, medio ambiente, salud y educación. Y en el tiempo, yo sí era la única periodista que cubría ambiente, había solo una persona cubriendo ciencia y solo una persona cubriendo salud, que es el diario más grande de Colombia. Entonces yo sí creo que hay un desafío muy grande en consolidar equipos, pero no solamente equipos numerosos, sino equipos transversales y multidisciplinarios. O sea, yo siempre pensé que el cambio climático iba a ser el tema que iba a transversalizar la ciencia en las salas de redacción, que nos iba a hacer un poco trabajar entre distintas secciones, que medio ambiente trabajara muy de la mano con el colega que cubre economía, e incluso empezar esto a llevar la ciencia a temas deportivos, a temas de cultura, a temas gastronómicos, etcétera, etcétera, ¿no? No ocurrió, fue una pandemia, fue este nuevo virus que nos empezó digamos, a dar un empujón en el periodismo colaborativo, en el periodismo transnacional, pero además empezar a ver el resto de colegas cuya especialidad no es cubrir temas científicos, pero metiéndole la mano a estos asuntos y ayudando a un poco terminar de llenar ese rompecabezas, que yo sí creo que, o una de las cosas que siempre intento como bajar, y es que a veces o muchas personas hablan como el periodismo científico como si fuera una burbuja, ¿no? Como allá están los que cubren ciencia, y yo sí creo que esto hay que aterrizarlo muy pues a la realidad. Me parece muy egocéntrico uno intentar como mirar desde arriba a las personas que cubren otras fuentes cuando realmente todos estamos intentando hacer pedagogía, informar, generar conciencia, un servicio público, traducir información a veces que es engorrosa, en fin, como que todos vamos para la misma dirección. Y yo lo que he visto, solo como por complementar muy rápidamente, definitivamente el tema de las fuentes, creo que a veces sí tenemos o caemos en el error de ya tenemos nuestras fuentes fijas, ¿cierto? Entonces las consultamos para todo. Y esto es algo nuevo. Esto es algo nuevo que nos llegó, nadie estaba preparado para esto, no teníamos tal vez las fuentes en nuestro bolsillo, en nuestro celular, para muy rápidamente entablar esos lazos de confianza y que nos respondan a la hora en la que queremos, como ya muchas fuentes las hemos construido con el paso de los años, digamos, esa confianza, digamos. Entonces, creo que sí, en la cobertura hemos algunos echado mano de unas fuentes que son buenas en algo, pero no deben saber de todo. Entonces, digamos, como un poco de enseñanza, definitivamente sí creo que esto nos debe ayudar a escudriñar mucho más en quiénes son las voces indicadas para hablar sobre respectivos temas. Y un segundo punto también, digamos, que me ha parecido negativo, es que algunos medios o algunos periodistas han querido construir puentes o linkear a COVID-19 con el resto de temas, ¿no? Entonces, COVID-19 con cambio climático, COVID-19 con etcétera, con etcétera, con etcétera. Y esos puentes a veces no son tan fáciles de construir. No más el de cambio climático, que como les decía, pues yo me enfoco mucho en temas de ambiente especialmente. Es un puente que en muchas partes se cae, no es una estructura sólida si no se la argumenta como corresponde. Entonces sí he visto, sobre todo en temas de cambio climático y coronavirus, una inmensidad de imprecisiones y una inmensidad de errores y una inmensidad de comentarios como muy simplistas y vagos que pueden dar una sensación errada a nuestra audiencia que no está obligada a conocer a profundidad los temas científicos que muchos de nosotros hemos abordado, como por ejemplo titulares como el planeta está respirando mejor, la naturaleza por fin recupera lo que es suyo, o los humanos realmente somos el verdadero virus de esto. Yo digo, pues me parece no solo preocupante, sino además irresponsables, ¿no? Pero el trabajo colaborativo y disciplinario, digamos, sí lo he visto muy robusto, como para decir algo positivo también. Gracias, Tati. Mayra, en tu ejercicio, que es un medio ya especializado en ciencia, ¿cierto? ¿Cuáles crees que han sido los aciertos o por lo menos las intenciones que han tenido para cubrir y aportar al cubrimiento de esta pandemia?
Ahí voy, perdón, estaba muteado. Sí, bueno, yo creo que, bueno, Letra Fría no es un medio especializado, digo, yo soy la que trabaja los temas ambientales y de salud, y de hecho comentar que Letra Fría, pues principalmente cubre política, cultura, etcétera, ¿no? Y cuando yo ingresé a este medio, yo fui la que intentó proponer, ¿no? Hacer una cobertura un poco más enfocada a medio ambiente y a salud. Y yo creo que algo importante es lo que ocurre en la pandemia, justo en la primera línea. Creo que es una de las cosas que debemos de tomar mucho en cuenta, también lo que ocurre alrededor de la pandemia y lo que ocurre a pesar de la pandemia. Para mí son como 3 escenarios, digo, capaz que algunas de las chicas pueden tener pues otras sugerencias sobre esta construcción, pero yo hago como esas 3, ¿no? Y creo que los temas, como decía Tati, deben ser transversales justamente para tener un acercamiento más integral, ¿no? Con cualquier tema. Y aparte tenemos otro reto que es lidiar con lo importante y lo urgente, ¿no? Entonces, es también ver de qué manera podemos trabajar con esta situación, y eso lo dice Juan Mayorga, un periodista ambiental de México que vive en Oaxaca, y se me queda muy grabado cuando me toca escucharlo. Yo creo que en la parte en la pandemia, una de las cosas más importantes, pues justamente son los datos, ¿no? Desde, pues, casos de personas que están infectadas, las personas que han fallecido, cómo está la infraestructura hospitalaria, etcétera, ¿no? Pero también conocer el testimonio de enfermeras que han tenido contacto con casos sospechosos, por poner ejemplo, que es una de las historias que a mí me ha tocado contar, y también los protocolos de higiene que ellas mismas aplican, ¿no? Y que a veces no suele ser un acercamiento para todos los medios de comunicación, y entonces quienes abordamos estos temas, bueno, hacemos frente, ¿no? A esta parte. También el testimonio de médicos, etcétera, ¿no? Y hablar también del contexto de las personas que tienen comorbilidades y que pues son susceptibles al SARS-CoV-2, las personas diabéticas, las hipertensas en nuestra región, la obesidad, que en México, bueno, mejor ni lo comento, es una situación muy grave de comorbilidad, y que estas situaciones, bueno, las vuelven un sector vulnerable ante COVID. Yo creo que esto es en la parte en la pandemia, ¿no? Alrededor de la pandemia, yo creo que no hay que quitar el ojo de otras enfermedades que ocurren de manera simultánea, como es la influenza, que pues estamos también en esta parte, y el dengue. O sea, estamos ya en los rebrotes de dengue terrible, y tenemos que estar la pandemia, la influenza, el dengue, la comorbilidad, el asesinato a defensores ambientales, la tala ilegal. O sea, tenemos que estar prácticamente pensando en distintos temas. Pero yo creo que alrededor de la pandemia ocurren como estas situaciones, y también la parte de la salud mental, que es algo que ocurre alrededor de la pandemia. Hay muchas personas que tienen crisis por estar en confinamiento, ¿no? Y diferentes aspectos que alteran pues ahora sí que su normalidad, por así decirlo. Y en la tercera parte que yo quiero comentar, que es a pesar de la pandemia, yo creo que hay que también poner el ojo en la importancia de los campesinos, ¿no? De la producción de alimentos, que en el caso de México, bueno, hacen una clasificación sobre las personas o los trabajos que son esenciales y los no esenciales, ¿no? Trabajar es esencial para todas las personas, pero digo, se ha hecho esta clasificación, y a mí me tocó hacer una historia sobre la importancia de los campesinos en medio de esta pandemia, ¿no? Que hacen producción agroecológica, libre de agroquímicos, etcétera, y que están sorteando ahora sí que esta situación, pues la están padeciendo, y bueno, todo lo que ocurre con esta parte. Los incendios forestales, que también ya estamos en temporada de estiaje, ¿no? Ya también arrancó la temporada de ciclones y huracanes, y esto ocurre a pesar de la pandemia. Y creo que tenemos que pues seguir muy, muy de cerca todo esto, y ahora sí que ser multifacética para poder cubrir todo lo que ocurre en la pandemia, alrededor de la pandemia y a pesar de la pandemia. Gracias, Mayra. Justo pensaba en cómo se comienzan a atravesar como otras variables que no son solamente COVID, pandemia, ¿cierto? Alrededor de lo que está sucediendo en este momento. Y tú ya mencionabas algunos temas que toca también cubrir. Me gustaría que de pronto Aleja nos pudiera contar justamente qué otras variables considera que deben incluirse o que son necesarias al momento de estar cubriendo la pandemia. Yo, digamos, por mi interés,
Creo que el tema género da unas luces muy específicas para entender o darle un matiz distinto a lo que nos está pasando, pero me gustaría, por ejemplo, saber ustedes qué temas o qué variables han considerado o han implementado en sus investigaciones para poderle darle profundidad a esta situación. Aleja. Sí, bueno, como creo que hay muchas reflexiones que nos permite hacer la cobertura de esta pandemia. Una de ellas es verdad que coincido con lo que decían las compañeras anteriormente, que no es necesariamente una pandemia que tiene que ser cubierta o que debe ser cubierta por periodistas de ciencia. Creo que coincido en que eso es una visión un poco también arrogante de que tiene que ser una persona especializada con ciertas características, y eso no está ocurriendo. Y creo que más bien eso ha sido una de las fortalezas. Creo que tener periodistas que normalmente han cubierto deportes o economía o que son más especialistas en temáticas como por ejemplo de artes y que ahorita se enfrentan a una cobertura de temas de ese tema como de salud o de más de ciencia, le ha dado una riqueza y una profundidad, digamos, distinta a algunos de los reportajes, al menos que yo he visto. Como decías, el tema de género es uno de ellos, que por supuesto, como buena chica poderosa, es un tema que me importa y con el cual me siento identificada, y creo que no se ha hecho suficiente. Creo que podemos pecar todos un poco en invisibilizar, digamos, la temática femenina en medio de esta pandemia. Creo que se ha dicho, se han hecho algunas menciones, por Dios. Se han hecho algunas menciones, pero creo que aún se puede hablar mucho más, por ejemplo, de cómo la afectación en el recargo de funciones de las mujeres en este momento que están todos en confinamiento y que tienen que trabajar, más cuidar a sus hijos, más hacerse cargo del hogar, más estar pendiente de toda la carga mental de que hay que traer la comida, que se está acabando los pañales del bebé, que este tipo de cosas sí están poniendo una presión adicional en las mujeres. Y creo que eso no se habla tanto, y de pronto si se ha mencionado, no se ha hablado tanto como fenómeno social que esta pandemia viene, digamos, a maximizar o a potenciar, sino que se ha mencionado. Creo que es un tema que todavía da para más. Hablábamos antes, conversando entre nosotras un poco, que creo que es importante involucrar a otros en esto también, del tema de salud mental. Se ha hablado poco también de cómo el confinamiento y no todas las personas tienen las capacidades para mantener la temperatura, por ejemplo, del lugar donde están confinados, que sea adecuada. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, las temperaturas altas a veces pueden tener o hacer alguna interferencia en la eficiencia, en la eficacia, perdón, de los ciertos medicamentos, especialmente los antidepresivos. Entonces, tenemos una persona en confinamiento que además no tiene, por ejemplo, la ventilación adecuada y que ha estado por un periodo de tiempo prolongado en su casa. Entonces, ¿qué está pasando con esa persona? ¿Qué recursos tenemos o se tiene para ayudarla? ¿Cómo podemos ayudarla? ¿Cómo podemos nosotros como comunicadores visualizar esa problemática y darle oportunidad, digamos, a esta gente de tener cierto tipo de consejos o ayuda para solventar su situación, o al menos para hacérsela un poco más fácil? Esos serían algunos de los temas, pero podríamos hablar también, por ejemplo, de cosas mucho más específicas, por ejemplo, en temas de visión de futuro. Creo que se puede hablar más todavía de cuál va a ser el planeta que continúa y cómo vamos a vivir socialmente en eso. Ayer veía el regreso a clases en algunos sitios en Francia, donde ponen a los niños en sus kinder a jugar en cuadros dibujados de tiza, donde no pueden salirse de ese espacio, y entonces están interactuando con sus otros compañeros que están también en sus propios cuadros o burbujas. Entonces me quedaba viendo las imágenes y me preguntaba qué mundo va a surgir de estos niños, cuál va a ser su visión de la interacción social, por ejemplo. Creo que esos son temas que podemos abordar. Creo que tenemos la oportunidad, como decía Tatiana, de buscar un poco más entre las fuentes, no necesariamente las que siempre hemos a las que siempre hemos acudido, sino generar nuevas fuentes y darle la oportunidad a personas que están muy preparadas para que nos hablen de esto, o generar al menos el debate para que esto empiece a hablarse del tema y buscar, digamos, que haya un enfoque no solo en la cantidad de números de personas infectadas y muertos, que eso es vital, es importante, pero eso ya está, pues se está haciendo, sino darle un poco más de rostro humano y empático, sin dejar de ser científico,
a esa situación. Gracias, Aleja. Justo Tati me preguntaba qué tanto puede ofrecer cruzar la variable conflicto, tú que has estado siempre como muy cercana a los temas de medio ambiente, de ambiente y de resistencia a comunidades indígenas, comunidades campesinas. ¿Cómo se está generando la cobertura alrededor de esos otros temas que están también ahí como flotando en la realidad colombiana? Sí, pues mira, yo justamente estaba pensando que, además porque lo estábamos investigando en este proyecto que les decía al inicio de Tierra de Resistentes, lo que nosotros hicimos fue investigar ataques violentos. Esos ataques violentos son desde asesinatos y amenazas hasta desaparición, violencia sexual o digamos, un poco estigmatización por parte de los estados, bueno, etcétera. Durante un periodo de 11 años, durante los últimos 11 años, en 10 países de la región. Y lo que habíamos visto eran más de 2.360 ataques contra líderes ambientales de la región, América Latina y el Caribe, pero el 50% concentrados sobre minorías étnicas, sobre indígenas y comunidades afrodescendientes. Lo que vimos después del lanzamiento, que el lanzamiento, si no estoy mal, fue hace como unas 3 semanas, ya no recuerdo, de toda esta base de datos, que además los invito a que lo exploren porque son datos que se pueden descargar y, digamos, profundizar en cada uno de los casos, si alguno de los periodistas quisiera hacer una historia como para profundizar más. Lo que vimos es que después de eso, aún con con la cuarentena, aún con la pandemia, pues la violencia no se ha ido de descanso en muchas zonas del país, pero en muchas zonas de la región especialmente. Los ataques contra líderes ambientales siguen estando presentes. El hecho de que muchos de nosotros estemos encerrados además pues en comodidades no significa que esa sea la realidad de las personas que en este momento están defendiendo los recursos naturales, y ahí empezamos a linkear cosas, ¿no? Entonces vemos que estas personas que defienden estos ecosistemas estratégicos y altamente biodiversos están en un alto estado de vulnerabilidad y de abandono por parte del Estado. Al mismo tiempo vemos que hay una conexión también entre este nuevo virus y la manera en la que hemos irrumpido en ecosistemas y en la manera en la que estamos no solamente con infraestructura vial, minería, nuevos asentamientos y digamos también tráfico de especies, en fin, un montón de cosas que también nos hacen cuestionar nuestro rol. Y yo creo que una de esas, volviendo al tema un poco de qué historias nos hace falta también profundizar, y es también cuál es la relación que nuestra especie tiene con el resto de especies, o cuál es la relación, porque siento que a veces miramos desde una barrera como que allá está la naturaleza y acá estamos nosotros, ¿no? Cuando esto es un sistema bastante interconectado en el que realmente nuestra especie es parte de y es también a veces culpable de. Otro tema que además está muy linkeado con el tema de violencia o de conflictos, aumento de conflictos, es por supuesto el de alimentación. Nosotros lo que decía ahorita Mayra frente al tema de esas otras historias que hace falta por contar, y es un poco que detrás hay una cadena también, un abastecimiento y unos roles también de género muy bien planteados en agricultores y en campesinos que nos están permitiendo hoy alimentarnos, pero en cuyas regiones, no necesariamente Latinoamérica, pero sí en otras regiones como África, vemos que cuando mezclamos, porque a mí me gusta ver un poco nuestra presencia en un lugar mezclando distintas variables, ¿no? Un poco el clima, un poco el tema de seguridad, el tema de vulnerabilidad frente a conflictos violentos y cómo esto, el aumento de la temperatura realmente nos expone a tener mayores conflictos por temas de recursos, por migración. O sea, mejor dicho, cuando hablamos de esto es una cuestión de derechos humanos casi que transversal, así como yo creo que el periodismo científico es transversal en una sala de redacción o en cualquier medio, también creo que los asuntos del clima son transversales a básicamente todo lo que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad. Y por eso creería que uno de los temas en los que siento que hace falta también abordar mucho más es el de cambio climático, porque mientras cubrimos la pandemia, mientras cubrimos lo importante y urgente, que es igual de importante además, pues hay otra crisis al lado, que es la crisis climática, que siento yo
dada su envergadura, dada su complejidad también, ¿cierto? No ha acaparado la suficiente atención ni en nosotros como ciudadanos y en la manera en que consumimos y votamos, y mucho menos en los medios de comunicación, entendiendo cuán importante es y dándole la importancia que merece. Entonces, mientras a pesar del virus, por ejemplo, el pasado mes de abril, las concentraciones promedios de dióxido de carbono en la atmósfera fueron las más altas desde que comenzaron a hacerse los registros, que eso es desde 1958. Entonces es muy interesante cómo algunos medios intentan decir que, por supuesto, por este lockdown de estamos en nuestras casas, las industrias cierran, no hay movilidad ni terrestre, ni marítima, ni aérea. Sí hemos visto algunas ciudades mucho más, con un aire más despejado, digamos, o animales merodeando entre las calles, pero eso no significa que no hayan otros temas también a los que hay que prestarle la misma relevancia y urgencia y no dejar que se mueran en medio de esta crisis de salud global, ¿no? Sí, justo, Tati, gracias porque recuerdo un meme que estuvo circulando una temporada que el cambio climático necesitaba el community manager del COVID. Exacto. Y porque justamente es un problema que está ahí latente, que además creo que ha generado un montón también de información falsa, que los mismos líderes dicen no es verdad, no es cierto, el cambio climático no existe. Capaz es uno de los temas también que nos iba mostrando como estos liderazgos del mundo que desmeritan la información científica, y ahí me gustaría preguntarle a Mayra justamente cómo ha sido la relación de la información científica versus la información política que, por ejemplo, han tenido que manejar y contrastar en los medios como Letra Fría. Bueno, ya quité el mute, perdón. Sí, bueno, algo que está ocurriendo y que es parte del hecho de que por eso muchas personas pues no creen, ¿no?, en la existencia del SARS-CoV-2 es justamente de qué forma lo están tratando pues los políticos, ¿no? Que también pues son personas que ahora sí que la gente dice se cuelgan de la pandemia y que eso hace que la gente diga que no existe, que es una guerra comercial entre Estados Unidos y China, como decíamos antes de entrar a esta charla, entre otros aspectos. Lo que ha ocurrido ahora sí que con Letra Fría y la cobertura que hemos hecho en el interior de Jalisco y no en zona metropolitana, no en capital, nos hemos dado cuenta que en el caso del gobernador es que ha tomado decisiones aparte del gobierno federal, ¿no? El gobierno federal ayer anunció que íbamos a iniciar ya con este plan, ahora sí que de manera lenta, a la nueva normalidad. Ayer hicieron una presentación en la conferencia que hacen todos los días a las 7 de la tarde a nivel nacional por Hugo López-Gatell, que es la cara que siempre nos la han mostrado a México como el que está haciendo frente a la pandemia. Y en esta nueva normalidad, ahora sí que fue muy chistoso, por así decirlo, porque, o sea, anuncian la nueva normalidad y también a la vez anuncian que ha sido el día con mayor número de contagios en México, ¿no? Entonces, anuncian que fue el día con mayor número de contagios y a la vez están anunciando la nueva normalidad que arranca ya el lunes. Ya el lunes arrancamos en México con esta situación que va en 3 etapas. Una empieza el lunes, otra a partir del 1 de junio y después viene otra etapa con semáforos y por regiones en México donde se va a ir se va a estar levantando este confinamiento y es el regreso paulatino de la actividad económica, ¿no?, de los sectores, de los diferentes sectores. Lo que pasó en el gobierno de Jalisco fue que el gobernador dijo, bueno, está bien, gobierno federal, muy chido tu plan, pero yo voy a presentar mi propio plan en Jalisco. Y está bien si me apego a que sea a partir del lunes, pero yo no lo voy a poner solo a unos cuantos municipios de Jalisco, sino a los 125 municipios de Jalisco. Independientemente si tienen infectados por coronavirus o si son vecinos, ¿no?, municipios vecinos. Entonces ayer lo dice y empieza como esta parte de, a ver, entonces ¿a quién le hago caso? ¿La gente al gobierno federal o al gobierno de Jalisco? O sea, hay totalmente ahí una falta de comunicación y un golpeteo muy, muy directo desde que empezó esta administración de Andrés Manuel López Obrador con Alfaro, que es el gobernador de Jalisco.
Y ahora la gente dice, bueno, me conviene más hacerle caso al Faro, el de Jalisco, ¿no? Porque es para los 125 municipios y no para 12 de Jalisco como lo anuncia el gobierno federal, ¿no? Entonces, creo que la gente pues dice, bueno, está bien, yo me voy a pegar a este regreso paulatino que empieza con la actividad comercial, la actividad industrial y la de servicios, con sus medidas sí muy estrictas y todo, pero que también dicen, bueno, regresaremos, pero vamos a ver cómo se comporta los números. Si nos conviene, si ya no hay más contagios en Jalisco, entonces seguimos con este regreso por etapas, por fases. Y si no, nos regresamos todos al confinamiento, ¿no? Entonces es una cuestión compleja porque también dicen, las decisiones las deberían de tomar los expertos, los epidemiólogos, los médicos, etcétera, los que están más de cerca conociendo este virus porque, como lo han dicho, es un virus nuevo, nadie estaba listo para esta pandemia, pero me parece que los políticos también deberían de saber dónde es su lugar, ¿no? Y hacer caso y acatar las indicaciones que se dan desde la parte de expertos y quienes están trabajando más de cerca con este virus y ver qué es lo que realmente le conviene mejor a un estado como Jalisco, que sí, hasta ahorita por todas las medidas que se han tomado está en el lugar 29 a nivel nacional de contagios, entonces no estamos en los primeros lugares de infectados, pero sí creo que debe quedar muy clara esa parte, ahora sí que para todo el mundo. Gracias, Mayra. Justo esta mañana en nuestros lives de Chicas Poderosas Ecuador hablábamos con la red de científicas, de mujeres científicas, y ellas manifestaban que era muy probable que hubiera un descenso en la producción científica de mujeres en esta temporada de pandemia, lo cual iba a tener un efecto también de ampliar la brecha de género en el mundo de la ciencia. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Tatiana, ¿cómo has notado la relación con las fuentes, cierto? Como qué tantas fuentes o porcentaje de fuentes son mujeres cuando tú consultas para cubrir, por ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento y como cuál es esa sensación que te da. Es decir, las mujeres, por ejemplo, o los hombres están en el mismo nivel para hablar, por ejemplo, de la pandemia. Es decir, tenemos igual epidemiólogas que epidemiólogos que están hablando al frente de la situación. No me extrañaría que definitivamente sí haya una reducción en el tema de publicaciones e investigaciones científicas, porque además, mira, muchas de las investigadoras con las que he hablado últimamente están colapsadas, o sea, colapsadas no solamente por cuestión de la pandemia, pero colapsadas porque dictan clases, colapsadas porque intentan sacar adelante sus investigaciones, porque tienen que cocinar, porque tienen que cuidar a sus hijos, en fin, son un montón también de labores, además de poder informar por la coyuntura, que realmente creo que es muy difícil, si para todos está siendo difícil, para aquellas mujeres que además son madres o que tienen responsabilidades adicionales, además de la divulgación, yo creo que esto se está convirtiendo en un desafío que muestra las disparidades en las que nos encontramos y la sociedad además en la que estamos tan inequitativa en esa distribución de roles, ¿no? En cuanto a las fuentes, mira que creo que yo nunca había sido consciente de las fuentes que consultaban, si eran mujeres, si eran hombres, hasta hace unos 4 años más o menos, que vi un ejercicio que hizo un periodista científico de Estados Unidos, en el que por un año empezó a mapear cada una de sus historias para ver cuántos habían sido hombres y cuántos habían sido mujeres. Se dio cuenta que por una gran diferencia consultaba muchos hombres. Dije, voy a empezar a hacer el mismo ejercicio. Y más que ponerme a contabilizar, es un poco como qué voy a hacer de aquí adelante, ¿no? Realmente no hay una mujer que pueda hablarme sobre este tema, o sea, todos los investigadores son solamente hombres. Creo que eso es lo primero que uno hace, ¿no? Como consultar y escudriñar más allá de las fuentes que ya tienen en el celular, que a veces uno por la inmediatez precisamente en la que andan los diarios, pues recude a ellas porque saben que le responden, porque ya se han entablado vínculos de confianza, porque en fin, están como muy dispuestos a colaborar, pero al final es también un desafío muy interesante en que me pasan o dos cosas, o mujeres que
científicas que en este caso como que nunca habían sido consultadas, entonces no saben tampoco cómo hablar con medios de comunicación, no se sienten cómodas, no se sienten lo suficientemente buenas o preparadas para hablar sobre determinado tema, o viceversa también, como no me habían consultado tampoco, pero gracias y quiero empezar a ser parte de esta discusión pública porque tengo el conocimiento para empezar a hacerlo. Entonces es muy interesante cómo se van tejiendo esos nuevos lazos. Definitivamente en este caso en Colombia tenemos especialmente a muchas epidemiólogas hablando, muchas mujeres metidas en la divulgación, no solamente en la toma de decisiones nacionales que se están tomando, sino también científicas que no están en Colombia, que son colombianas, pero que aprovechando la coyuntura en este momento tienen posiciones muy importantes en otras universidades y que están aprovechando un poco para mirar cuáles serían esos, digamos, nuestras etapas de cuarentena, nuestras etapas de, como cuál sería la mejor manera de transitar y de salir de esta pandemia que durará igual mucho tiempo. Entonces creo que ha sido un buen momento para el renacer, no solamente el periodismo científico, que es lo que hoy nos trae acá, ¿cierto?, sino también el renacer de muchas mujeres que tienen un conocimiento fantástico, pero que siempre hubo una nube, digamos, también en las maneras en las que se organiza la información de quienes llevan la vocería en ciertos temas, que les ha permitido expresarse y de manera además muy pedagógica. Sobre todo Twitter para mí ha sido una plataforma de pedagogía impresionante, más allá de la cantidad de desinformación que pueda haber, como cualquier otra red social. Pero digo, en temas de pedagogía me ha parecido que las científicas y científicos también, por supuesto, han tenido un espacio también de divulgación y de darse a conocer. Aleja, gracias Tatiana. Aleja, yo quería preguntarte cómo ves la situación en Costa Rica, ¿cierto? Como quién lleva la vocería, si hay paridad en esa vocería, si lo has observado y además por tu experiencia me gustaría saber si como periodista científica también has tenido que enfrentar de alguna manera como esas brechas de género, ¿sí? Para acceder a la información. Pues en Costa Rica la vocería en este momento la está llevando el ministro Salas, que es la persona que ha estado como, creo que es como el abanderado más importante. Es un hombre, evidentemente, es un tipo, es epidemiólogo y según entiendo fue preparado en la Universidad de Tohoku en Japón. Y yo creo y coincido con muchas de sus colegas mujeres con quienes he conversado, que es fantástico. Es un tipo que tiene un gran conocimiento, tiene una prestancia que es visible para enfrentar a la prensa, que eso no es algo que pase con tanta facilidad. Y creo que también tiene una gran paciencia. Entonces ha sabido escuchar y preguntar y a plantarse frente a los escenarios, a dar la información cuando le es consultada. He visto también un esfuerzo importante en Costa Rica de destacar mujeres que estén participando del quehacer científico y se ha hecho de una forma incluso estructurada o jerarquizada. Existe también acá lo que se llama la Red de 500 Mujeres Científicas, que creo que es un movimiento internacional, pero que en Costa Rica es parte también. Entonces sé que durante todas las semanas han habido solicitudes dentro de este grupo para que más mujeres comenten qué es lo que están haciendo, cómo podrían ayudar, qué tipo de investigación hacen, cuál podría ser su aporte desde su área de conocimiento para mejorar la situación o la investigación o el ataque a la pandemia en este momento. Y conozco al menos 7 u 8 casos de personas que han levantado su mano en ese grupo diciendo, bueno, yo conozco esto, yo soy epidemióloga, yo soy investigadora en medicina molecular, yo hago esto, y son mujeres. Y justo como mencionaban, muchas de ellas tienen ese temor también de que no han sido antes entrenadas para conversar con medios de comunicación o que no se sienten tal vez con la preparación o con la, ¿qué sería? Como con el músculo para expresarse de la forma idónea con medios de comunicación, pero creo que por parte de la conversación con ellas ha ido, porque con algunas he conversado directamente, ha ido mucho porque esto es nuevo para todos, esta situación es nueva para todos y hay mucha gente improvisando. Y se vale,
y se vale pedir ayuda y se vale, digamos, buscar apoyarse en otras cosas. Entonces, por ejemplo, muchas de ellas ya están hablando, he visto al menos a 3 de ellas en las últimas 2, 3 semanas haciendo incluso publicaciones directas de sus propios perfiles personales, y creo que una de ellas tiene profesional que justo lo abrió en estas semanas para poder dar su aporte femenino, digamos, que no es un aporte femenino, pero bueno, para hacer su aporte desde su óptica como mujeres. Y creo que también me parece que ha sido bastante par, yo no diría que ha sido tan dispar la cobertura acá en Costa Rica, porque sí hay figuras de cierta... de cierto calibre que son mujeres y que han estado siempre, digamos, dentro de la cobertura de los temas de salud, que han tomado protagonismo nuevamente. Lo que sí me alegra y celebro es que creo que hay una cantidad mayor de voces que han sido tomadas en cuenta, y como mencionabas también, que se han involucrado científicas que están en otras partes del mundo haciendo diferentes tipos de investigaciones y diferentes áreas de la ciencia, que han acudido a las autoridades costarricenses a ofrecer su conocimiento y sus servicios. Entonces, creo que ha sido un momento bien bonito para observar cómo algunas de las mujeres científicas de Costa Rica, que por mucho tiempo estuvieron de pronto en un perfil más bajo, o que simplemente no les interesaba o no tenían, no sé, la oportunidad o el interés, no sé si el interés, porque tal vez no tuvieron la oportunidad o la malicia, que en este momento están surgiendo como voceras de temas que son de importancia. Y sí, creo que en Costa Rica al menos esa ha sido mi percepción. Creo que ha habido una cobertura que se puede decir que ha tomado bastante en cuenta a las mujeres, pero sí también veo que eso va mejorando y está creciendo. Así que sí, en eso también creo que se puede celebrar un poco que ha mejorado bastante. Gracias, Aleja. Perdóname un segundo, y me decías con lo otro, y trato de ser breve porque me extendí un poco más de la cuenta. En los temas de ciencia, en mi experiencia personal, cuando comencé con esto, los científicos académicos de altos rangos son muchos de ellos hombres aún, no es lo que pasa en todas partes, pero son muchos hombres todavía en las posiciones de poder. Entonces, cuando uno entrevista o busca alguna fuente, generalmente nos envían hacia estos hombres, no solo porque son personas que tienen mucha experiencia y conocimientos, etcétera, sino porque son los que están en las posiciones de liderazgo y de poder. Entonces, muchos de ellos obviamente ya tienen el músculo del training para hablar con prensa, entonces incluso los portadores de comunicación sugieren a estas personas porque son las que saben cómo manejar prensa. Pero creo que esa fue mi experiencia, fue difícil. Además, una mujer enfrentando a un científico grande, a mí me hicieron esperar muchas horas sentada bajo la lluvia o bajo el sol en algunos lugares, simplemente para probar carácter o para ver si yo me merecía que me dieran la información, o me tendían incluso trampitas para ver si yo entendía. Todo eso ocurre, fue real, pero creo que conforme los periodistas mujeres, que creo que en general, por lo menos acá en Costa Rica, y bastante de las que conozco son mujeres, nos hemos ido preparando mejor, hemos ido adquiriendo mucho más respeto de las fuentes, y también yo creo que nuestra forma de entablar esas conversaciones con varones y con científicos también ha cambiado. Y como decías ahorita también, creo que también a nosotras, yo hago también esa reflexión de cuántas mujeres he entrevistado en los últimos tiempos para decir qué cosas, y cuántas he invisibilizado por no buscarlas. Entonces creo que en la medida que nosotras estemos haciéndonos también esas preguntas, esa situación va a ir cambiando más. ¿Verdad? Gracias, Aleja. Mayra, justo en México, ¿cómo ves la situación respecto a esa paridad en las fuentes, en el uso de las fuentes que tanto se buscan, o hay visibilidad de fuentes mujeres? Pero adicionalmente me gustaría saber, y contrastando un poco con la experiencia de Aleja, si tú, que eres más joven, has tenido que enfrentar estas brechas de género al momento de las coberturas en esta temporada de pandemia. Sí, justo estaba recordando algunas cosas. En el primer punto, sí comentar que cuando empezaron estas conferencias vespertinas, que ocurren todos los días en México por parte del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, él es, ahora sí que la cara, es epidemiólogo, y él es el que prácticamente también atiende a la prensa, es muy paciente, coincide con lo que dice Alejandra allá en Costa Rica.
pero es hombre, ¿no? Y él era el primer personaje que teníamos de entrada en México. Después fueron invitando a diferentes expertos para explicar tal o cual situación y seguían siendo hombres, ¿no? Hubo un punto en el que no recuerdo qué medio, creo que fue Pie de Página de la Red Periodistas de a Pie, que señaló esta falta de la presencia de mujeres en estas conferencias vespertinas. Y hubo esa modificación, de hecho sí fue muy notable de repente ver que empezaron a invitar ahora sí que a la titular del área sobre Instituto de la Mujer, ¿no? A nivel nacional, para que nos hablen también sobre discriminación, sobre migrantes, ¿no? Y nos dimos cuenta de que ya empezaban a invitar a mujeres, sí, de diferentes áreas, pero pues bueno, ya tenían una presencia. También sobre el tema de violencia hacia la mujer, que es una situación gravísima que está ocurriendo, yo supongo, no solo en México, sino en toda América Latina, que con este confinamiento han aumentado los reportes, ¿no? De mujeres que han sido violentadas. Entonces, también empezaba a tener presencia sobre estos temas, y eso, digo, esto es a nivel nacional. Ya en la parte estatal, que en Jalisco también fue así, ¿no? El gobernador es hombre, pues el secretario de salud es hombre, pero también empezaron a extender un poco más hacia otras áreas y las mujeres se fueron involucrando para hablar de tal o cual tema, como lo mencionaba a nivel federal. En ese sentido, pues yo sí empecé a ver un cambio, o sea, del inicial a ahorita, pues yo sí te puedo decir que ya hay un poco un balance, pero siguen siendo en su mayoría hombres todavía. Y en mi experiencia, sí, bueno, yo tengo 25 años, no sé qué tan joven soy, pero realmente cuando te acercas justamente a estas fuentes, y también ahorita con lo que decían Ale y Tatiana, pensando en los textos que he realizado y en las fuentes que he consultado, es como de, sí, la mayoría son hombres, ¿no? O sea, y es esta parte, no sabemos si están, que lo más seguro es que sí estén, pero no las hemos buscado. Y creo que es importante tener también directorio, que también quiero comentar que un comercial, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia hizo algo valiosísimo, que fue lanzar un form de Google para pedirles a epidemiólogos, médicos, infectólogos, etc., que se inscribieran a este formulario para formar parte de una base de datos que funciona como directorio de fuentes para los periodistas que cubrimos ciencia, ¿no? Entonces es como de, ay, sí, maravilloso. Ahora sí, para quienes no sabemos a quién consultar o algo, bueno, está esta herramienta que la pueden encontrar en la red. Pero bueno, regresando a mi experiencia, a mí sí me ha tocado toparme con personas, con científicos que no están acostumbrados a atender medios de comunicación, justamente porque muy probablemente pues no se habían acercado tanto a ellos, también porque no los hemos buscado, porque algunos medios pues no tienen estas áreas de ciencia o no están acostumbrados a tocar estos temas, entonces se les hace extraño que los busques para una entrevista. Pero bueno, esa es una cuestión que me ha ocurrido. También me ha tocado quien me ha dicho que no voy a entender el tema, ¿no? Y es cuando dices, pero por eso vas, ¿no? Es como de, ok, yo sé esta situación, yo sé que es así, ahora yo necesito que usted me complemente o me aclare las dudas, porque eso es para la gente, ¿no? Entonces, yo necesito comprenderlo para poderlo transmitir de la manera correcta, justamente para evitar un error, ¿no? Y que después me terminen señalando. Y, bueno, sin embargo, lo he sabido sortear de alguna u otra forma. Y otra cuestión a la que me enfrento ahora es, soy la coordinadora del Nodo Jalisco de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, soy la única mujer en ese nodo, soy la coordinadora, son 4 hombres, es un físico, es un biólogo, es un sociólogo, por fortuna entró otro periodista, también hombre, y pues también me toca a mí coordinarlos a ellos, ¿no? La mayoría, yo soy la más joven, entonces también es esta parte de, híjole, ¿no? ¿Cómo le hago aquí para también no cometer resbalones y que todos podamos integrarnos de la mejor forma? Entonces también estoy en este reto ahorita coordinando el nodo para plantearnos diferentes oportunidades de hacer periodismo colaborativo dentro del Estado. Primero estamos haciendo un mapeo de los medios que existen en Jalisco que cubren ciencia, medio ambiente, salud, etcétera, relacionados, para poder hacer un trabajo. Pero bueno, aún así, pues seguimos aquí en el camino,
ahora sí que por lograr contagiar a más colegas que se puedan integrar en el caso de mi estado y pues generar productos periodísticos e historias que pues puedan ser de impacto y pues que a la gente se le haga un hábito encontrar ciencia, ¿no?, en los medios. Genial, Mayra. Además, felicitaciones por ocupar ese lugar tan importante. Creo que es importantísimo que lo lidere una mujer también para que se vaya abriendo como ese espectro. Y solo para ir cerrando, porque luego quiero leer un poquito si hay preguntas en el chat, me gustaría que compartiéramos, hablamos de los temas que estaban pendientes, pero me gustaría saber si alguna de ustedes podría tener a la mano como un par de tips, ¿cierto? Como para compartir con la comunidad sobre formatos, plataformas, enfoques que deberíamos de pronto tener en cuenta. Ahora Tatiana hablaba mucho que Twitter había sido súper útil, muy pedagógico. En el caso de cada una, de pronto identificar un par de cosas que podamos compartir con las comunidades, con las chicas, para que ellas también puedan integrarlo a su práctica. Tatiana, ¿quieres empezar? Tatiana, ¿estás? Ya. ¿Te refieres a de pronto páginas web o algo donde podamos encontrar información o a qué exactamente? Me refiero como a recursos que podamos utilizar, puede ser para conseguir información o para presentar información. Bueno, no lo tengo a la mano, pero ahorita les puedo compartir por el chat. Hay una lista de Twitter que tiene varios epidemiólogos y epidemiólogas a nivel mundial que están compartiendo información y haciendo fact-checking de historias que a veces salen y ellos efectivamente van explicando con gráficas, con datos y demás, un poco como el chequeo a información, ¿no? Me ha parecido súper valiosa porque es epidemiólogos de todo el mundo y realmente es hecho por científicos y periodistas ahí. Entonces, una lista de Twitter que nos puede servir para guiarnos, para seguirlos y para consultarlos, porque incluso ahí por Twitter están respondiendo preguntas muy rápidamente, me parece a mí. Para las colegas también de la región, hay una epidemióloga que me parece ha sido fantástica en la divulgación, que se llama Zulma Kukunuba, también en Twitter. Realmente les recomiendo que la sigan, no solamente por los hilos informativos que hacen, todos aterrizados a Latinoamérica, a veces mucho más a Colombia. Ella es del Imperial College, entonces está haciendo un poco como todo, pues desde los inicios, el rastreo a SARS-CoV-2. Otro tema que me parece interesante también, la Fundación GAO está haciendo también cursos virtuales o talleres virtuales, parece que es uno cada 15 días, si no estoy mal, con epidemiólogos también, para explicar como conceptos muy básicos, están todos en la página web de YouTube de ellos. Ya han habido, si no estoy mal, 4 clases hasta el momento y ha sido realmente muy bueno porque son conceptos en los que ni en la academia realmente a uno se los enseñan a diferenciar y que tampoco estábamos preparados para aprenderlos todos de un momento a otro, ¿no? Entonces creo que ha sido... Ajá, exacto, ahí. Ahorita en YouTube están todos también los videos. Creo que esas 3 herramientas, voy a buscarlas de Twitter y voy a buscar las de Gabo para que puedan revisar también los videos y estar interesados en ese tema, en cubrir y sobre todo entender como las diferencias, los rezagos en tiempo, algunos conceptos que son bastante claves para no confundirnos, que me parece valioso. Gracias, Tatiana. Mayra, ¿tienes tu lista de recomendados? ¿Está Mayra? Y si no, pues Aleja, mientras que Mayra regresa de pronto con su conexión. Ya, ahí está. Perdón. No hay problemas. Sí, bueno, yo les quiero recomendar algo que se está haciendo en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Surgió una iniciativa desde hace ya varias semanas, es COVID Conciencia, que prácticamente es un esfuerzo colaborativo de la red con Verificado, el editor de la semana y Científicas Mexicanas, que se dedican a, con base en evidencia científica, bueno, pues hacer verificación
de información, principalmente de noticias en medios de México, donde pues quizá les hace falta, ¿no?, este respaldo. Y es algo muy, muy valioso porque aparte es muy, muy dinámico, es a través de infográficos, que, bueno, está la infografía, les puedo pasar el link de la página de la red. Es un infográfico, pero bueno, trae el link de la nota completa, ¿no? Digo, hay muchas personas que sabemos que quieren dinamismo en los contenidos, y yo creo que esta es una muy buena alternativa porque son 5 puntos, como un resumen de la nota, y bueno, ya quien quiera leer más a detalle puede entrar al texto. Y los más recientes es uno sobre esta parte de por qué personas recuperadas con COVID-19 vuelven a dar positivo, y pues en esta mencionan que la evidencia muestra que es poco probable que se trate de una reinfección o activación del virus, sino posibles falsos positivos o negativos, que la investigación al respecto continúa, ¿no? Entonces, viene más desglosado en la nota, y yo creo que es un recurso muy interesante para quienes estamos trabajando en fact-checking, y que también es algo a lo que nos estamos enfrentando ahora todos los medios, ¿no? También hacer verificación con base científica. Y otra herramienta es lo que les comentaba, este directorio, aunque es fue lanzado para México, pues yo creo que quizás si alguna de ustedes les interesa acercarse más a algún experto de tal o cual tema, infectólogo, epidemiólogo, médico, de cualquier institución en todo el país, también puede consultar este directorio que lanzó también la Red Mexicana. Y bueno, pues yo creo que prácticamente serían mis recomendaciones. Fueron Red MPC, pero y también también el foro virtual hispanoamericano de periodismo científico, se me pasaba, empezó el 6, 7 y 8 de mayo y continuó desde ayer 13, continuó hoy y todavía culmina mañana, ¿no? Entonces, todo lo están subiendo a YouTube, a la página de la Red MPC, y ahí pueden encontrar todas las mesas y todos los talleres que se impartieron, que todos son en torno a la cobertura del COVID-19, ¿no? Entonces, creo que también es una herramienta muy buena para que puedan acercarse y escuchar, por si no se pudieron inscribir o no pudieron estar presentes, pues ahí está el respaldo en YouTube. Y listo. Genial. Ahí en los comentarios alguien que dice que también le parece importante atender a la población infantil porque no cuentan con canales de información adecuados. Yo creo que ahí también hay una brecha enorme, ¿cierto?, de una sociedad súper adultocéntrica, y que finalmente los niños y las personas adultas mayores también requieren de contenidos muy específicos para poder comprender qué es lo que está sucediendo, por qué hay que mantener el aislamiento, cosas que son difíciles para ellos, ¿no?, por su propia experiencia de vida. Y bueno, pues no siendo más, creo que es como la manera de ir cerrando. Muchas gracias a Mayra, a Alejandra, a Tatiana por compartir con nuestra comunidad de chicas poderosas su experiencia. Creo que ha sido como una conversación muy importante. Yo me quedo no solamente como con todos los aprendizajes sobre el tema científico, sino que también creo que es muy importante para nosotras como red de mujeres que podamos ir siendo como muy conscientes de cómo generamos más paridad también en los contenidos que vamos produciendo a lo largo de nuestra experiencia periodística. Agradecer a todas las chicas que se conectaron. Creo que este es un ejercicio siempre muy lindo de conversar entre amigas. A Chucky por la invitación de moderar esta conversación poderosa. Y pues chicas, para despedirnos, ¿no? ¿Quién se despide? ¿No? Tatiana, chao, que estés muy bien. Estaba buscando el botón que no me aparecía en el micrófono. No, ustedes muchísimas gracias. Ahí les estuve compartiendo algunos links de las clases, me faltaron más, pero si se meten en YouTube ahí están. Y también otro de temas de cambio climático y biodiversidad que para niños me parece que es, pero fantástico. Y muchas gracias a ustedes, un placer conocerlas, lo que necesiten también acá en Colombia y para lo que sea, pues un gran placer en serio escucharlas y aprender también de las experiencias. Un abrazo. Un abrazo. Yo quería decir también pues que
es que tengamos cuidado con lo que hacemos. Es una oportunidad enorme la que tenemos como comunicadores en momentos donde hay tanto confinamiento en el mundo para llevar mensajes. Tenemos una audiencia que está literalmente cautiva y tenemos la oportunidad de llevar a ellos muchos mensajes oportunos y bien curados. Y bueno, yo he tenido la dicha, el privilegio de trabajar en algunos momentos con doña Cristiana Figueres, que fue la arquitecta del Acuerdo de París. Y una cosa que ella me ha dicho muchas veces durante esta temporada, que creo que nos funciona a todos, es que tenemos que hacer la diferencia, que es un error hablar de que esta pandemia le hace bien o que es una buena cosa para el cambio climático, porque donde haya muertes de seres humanos y tanto dolor y tantas dificultades para tantas personas, es una mala cosa relacionarlos. Entonces creo que también esa es una de las lecciones para mí aprendidas durante esta pandemia, poder decir que bueno, que el planeta necesita que actuemos de una forma también conjunta, integral, pero que tengamos el cuidado de no unificarlos. Y sobre los recursos, me parece que los niños de verdad necesitan más información. Hay un podcast que nos compartió en otros días pasados Nuria Net, que es también una de las chicas poderosas, que está hecho para niños, que es de libre uso, se les puedo compartir ahora el link. Y hay más recursos para ellos. Está el Eureka Alert, que tiene, como les decía, en los links que están por ahí también, hay investigadores de diferentes áreas del mundo que están por áreas, por temas, y ellos tienen ahí sus contactos y qué tipo de horas ofrecen para atender al público. Y por supuesto que estoy a la orden si alguna persona considera que algunas de mis informaciones, contactos, etcétera, le pueden ser de utilidad, estoy más que disponible. Un gusto para todas y que tengan muy buenas tardes. Gracias, Alejandra. Yo también, perdón, gracias por la invitación, un placer conocerlas a todas a través de esta plataforma. Y yo creo que sería importante, quizá algunas de las herramientas que mencionamos, quizás sí enviarlas a Chucky por mail para que pueda ser distribuida a las demás chicas, para que no nos perdamos. Yo no alcancé a buscar ahorita para ponerlo en el chat, pero creo que sería bueno compartirlo con toda la comunidad poderosa. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Nos comprometemos a hacerlo, a recolectar toda la información, todos los recursos y enviarlo a la base de datos de nuestras chicas. Gracias, chicas, por conectarse y nos vemos en la próxima conversación poderosa. Un abrazo, gracias. Chao. Gracias. Nos vemos. Chao, chicas, gracias.